Yo le quiero invitar, iglesia, que abran sus Biblias en el libro de Ageo. Biblias, celulares, vamos a ubicarla. Es una palabra muy hermosa y es importante que la leamos, que la interioricemos y que luego la apliquemos en nuestra vida. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Ageo capítulo 1, verso 1 al verso 8. Amén. Verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Este detalle es importante. ¿En qué mes? En el mes sexto. En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Verso 8. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Yo le invito, iglesia, que cierre sus ojitos un momento. Amado Dios, en esta mañana quiero pedirte, Señor, que sea tu palabra ministrando cada corazón. Me quito yo en este momento, Señor, para que seas tú hablando a tu iglesia conforme a tu deseo. Te pido que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y que pueda producir el fruto para lo cual tú la has enviado. En este momento quita todo estorbo de los aires, toda distracción de la mente. Declaramos que nuestros corazones son buena tierra para que tu palabra fructifique. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi amada iglesia, para ubicarlos un poco en el contexto, esta palabra del profeta Ageo para el pueblo de Israel llega para un pueblo que había estado esclavizado, que había estado cautivo durante 70 años por Babilonia. Babilonia tenía un rey que era Nabucodonosor II, y a él le plació ir a Israel y quemar toda la ciudad. Y lo primero que quemó fue el templo de Dios. Quemó el templo que había construido Salomón. Robaron los utensilios de oro de la casa de Dios y luego le prendieron fuego. No porque el enemigo estuviera interesado en dañar una edificación, no porque a él le interesara simplemente robarse unos objetos de valor, sino porque el enemigo estaba interesado en afectar el lugar de contacto con Dios. El enemigo estaba interesado en afectar el lugar donde el pueblo se comunicaba con el Señor y donde Dios le hablaba a su pueblo. De la misma manera, el enemigo sabe que cuando quiere tocar la vida de un creyente, lo primero que debe afectar es su relación con Dios. Si el enemigo logra afectar tu relación con Dios, está preparándose una caída tremenda. Es lo primero que el enemigo hace: quitarnos el tiempo, colocar estorbo, colocar problemas en el hogar, problemas familiares, con la única intención de que esa relación con Dios sea cortada. Ageo era un hombre que había sido levantado con un propósito especial. Ageo hace parte
de los profetas menores, y no menores en importancia, no porque sean menos inspirados por Dios, sino porque su participación en la Biblia fue muy cortica para un caso específico, para un pueblo que lo necesitaba, un pueblo que había sido destruido, que había sido llevado cautivo a Babilonia durante 70 años. 70 años es toda una generación. De hecho, muchos de los que fueron cautivos a Babilonia murieron en cautiverio, y otros aprendieron las costumbres de Babilonia. Ya les empezó a gustar cómo se comportaban, cómo se alimentaban, cuál era su cultura, aprendieron sus prácticas mercantiles, y cuando Dios envió palabra a través del rey Ciro para que ellos volvieran a Jerusalén a reconstruir Jerusalén y el templo, hubo muchos que no quisieron salir de Babilonia. Habían aprendido sus costumbres, habían adaptado tanto, estaban disfrutando tanto Babilonia, estaban disfrutando tanto de la cautividad, que dijeron: no, nosotros no queremos salir, acá estamos súper bien, ¿y para qué vamos a ir allá? Si acá tenemos todo, comida, es una tierra próspera. Y no quisieron salir de Babilonia. Dice la palabra de Dios que no todos salieron de Babilonia, unos se quedaron ahí. Amado hermano, la palabra de Dios es revelada hasta el último rincón del mundo, y por mucho que se predica y se predica, hay personas que no quieren salir de la situación y el estado en el que están. Hay personas que no quieren salir del mundo. En estos días tenía una charla de un tema teológico bastante delicado, y es sobre las dos cosas que más temor hay que tenerle. Primero, al juicio del infierno, porque el infierno existe. Y segundo, a la entrega. Cuando Dios entrega una persona, ya no hay nada que hacer. La palabra dice: por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. Dios mismo los entregó. Por eso usted ve que hay gente que por mucho que quiera, hermanos, han tenido tanta oportunidad de aceptar a Cristo, de conocer a Dios, de tener un encuentro cara a cara con Dios, lo han despreciado tantas veces, que ya en últimas, cuando han rehusado una y otra vez la voz de Dios, la palabra de Dios, dice el libro de Romanos, la palabra de Dios, que el mismo Dios los entrega a una mente reprobada. No todos quisieron salir de Babilonia, unos se quedaron, y los otros llegaron a Babilonia con el firme deseo de reconstruir la ciudad, de reconstruir el templo de Dios. Ellos salieron con recursos, salieron con oro, salieron con dinero, y llegaron con mucha emoción hasta Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo. Y empezaron bien. De hecho, empezaron a echar nuevamente la cimentación, y después de algún tiempo empezaron a entrar como en esa pereza espiritual, como en ese adormecimiento espiritual, y dejaron la obra a medias. Y dijeron: no, pues todavía hay tiempo, más adelante lo hacemos con calmita, igual las cosas ocurren en el tiempo de Dios. ¿Cierto? Es una frase que nos gusta mucho. Mi hermano, ¿ya toda su familia conoció a Cristo? Mi hermano, no. Eso va a ser en el tiempo de Dios. Están en la promesa. Y es cierto, están en la promesa. Pero tenemos que ser diligentes y predicarle la palabra del Señor. Se quedaron estancados. Se quedaron quietos. Ya no quisieron volver a reconstruir la casa de Dios, y empezaron en cambio a construir sus propias casas. Dice la palabra de Dios que empezaron a construir casas artesonadas de madera, con la madera más linda, con un bonito diseño. No estaba mal que construyeran sus casas. Dios quiere que seamos bendecidos, que prosperemos, pero sin olvidarnos de la casa de Dios como prioridad. Dios no estaba en contra de que ellos construyeran casas hermosas. Lo que sí estaba en contra era que a causa de esas casas se hubieran olvidado de Dios, se hubieran olvidado de lo que es prioritario, de lo que es importante: construir el templo de Dios. Fue así como vino palabra de Jehová a través de Ageo para un pueblo que estaba dormido, un pueblo que había dejado la tarea a medias, que había dejado la tarea a la mitad.
comenzamos a caminar con el Señor y arrancamos, queremos estar en todas las reuniones, el ayuno del sábado, el discipulado, queremos estar en el servicio del domingo en la mañana a las 9, nos emocionamos, ¿cierto? Pero de un momento a otro dejamos la tarea por la mitad. Empezamos a hablarle a nuestra familia de Cristo y de un momento a otro dejamos la tarea por la mitad. Dígale a la persona que está a su lado, no deje la tarea por la mitad, dígale. Si lo empezó, termínelo. Si empezó a hablarle a ese familiar de Cristo, sígale hablando. Vino la palabra de Jehová a un pueblo desanimado, a un pueblo que se había apartado del primer amor. Y vino esa palabra con 4 instrucciones claves. Repita conmigo, 4 instrucciones. Ageo no quería que existiera ninguna duda que era Jehová el que estaba hablando, que no era su humanidad, sino que era Ageo. 14 veces se refiere a Ageo al Señor como Jehová de los ejércitos. Y dice Ageo, en el versículo 2, dice, este pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea edificado. Verso 3, vino palabra de Jehová por medio de Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas. Versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Primera instrucción, Dios le decía al pueblo que debían meditar bien sobre sus caminos. En este versículo, en este capítulo 1 aparece 2 veces la misma instrucción, meditad bien. Meditar bien es hacer un análisis sincero de cómo está nuestra vida. Meditar bien es hacer una autocrítica. Meditar bien es recordar cómo es nuestra vida cuando nadie nos ve, cuando estamos solitos, cómo es nuestra relación con Dios. Esta instrucción que da Dios de meditar bien nos invita a hacer una reflexión profunda sobre cómo está nuestra vida en relación con Dios y en relación con nuestros hermanos. Porque no podemos decir que amamos a nuestro hermano, ¿cierto? No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. Meditad bien sobre vuestros caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos, pero su fin es camino de muerte. Meditad bien sobre ¿qué? Sobre nuestros caminos. A veces colocamos personas, objetos, posesiones materiales por encima de Dios. A veces estamos dándole la gloria a Dios, pero tenemos nuestro corazón realmente en las riquezas. Tenemos nuestro corazón en las posesiones. Hay familias que se dividen por una herencia. Hay familias que se aman hasta que les toca repartir una herencia. Hay familias que son las más unidas hasta que les toca partir la casa, la finca, y entonces ya empiezan, no, pero ¿cómo te va a tocar a ti eso? Y a mí esto. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, dice el Señor. La invitación del Señor al pueblo de Israel era, meditad bien sobre vuestros caminos. Da una segunda instrucción. En el versículo 8, quiero que lo lea conmigo, amado hermano. Dice, subid, vamos a leer nada más la primera parte. Subid al monte. Mire que la segunda instrucción que Dios le está dando a este pueblo que estaba dormido es que suban al monte. En el monte ocurren cosas espectaculares. Estudiando la palabra, recordaba que fue en el monte donde subió Moisés y Dios le entregó las tablas de los 10 mandamientos. Fue en el monte de Moriah donde subió Abraham a ofrecer sacrificio a su hijo Isaac. Fue en un monte también donde Moisés empezó a pelear, el pueblo de Israel abajo y Moisés arriba, el ejército de Israel contra los amalecitas. Y Moisés en el monte, cuando levantaba las manos, el pueblo de Israel empezaba a prevalecer, y cuando se cansaba, empezaban a perder. Dios le entregó la victoria al pueblo de Israel contra los amalecitas en un monte. Dios quiere que vayamos al monte porque el monte es un lugar especial. ¿Dónde se transfiguró Jesús? En un monte.
¿Y dónde crucificaron a Jesús? En un monte, en el Gólgota, en el Calvario. Es decir, en el monte se han dado las conquistas más importantes. En un monte Cristo entregó su vida para que usted y yo seamos salvos, porque era imposible de otra forma. Nuestras obras nos alejaban de Dios, nuestras obras nos apartaban de Dios, pero en ese monte del Calvario Él entregó su vida para que tú y yo podamos ser salvos. La primera instrucción es: subid ¿a dónde? Al monte. Subir al monte implicaba hacer un despojo, un sacrificio. Cuando Moisés subió al monte a recibir la tabla de los 10 mandamientos, el Señor le dijo: quitad el calzado de vuestros pies, porque el lugar que estás pisando, que vas a pisar, santo es. Mi hermano, es imposible acercarse a Dios si no nos despojamos. Es imposible. Dios te acepta como tú vengas, como vengas. Pero una vez quieras caminar con Dios, es necesario que te niegues a sí mismo, tomas tu cruz de cada día y le sigas. Subida al monte para Moisés representó quitarse el calzado de sus pies. Quiso despojarse, implicó despojarse de todo aquello que no podía entrar a la presencia de Dios. Subir al monte implica un cambio de altitud, un cambio de nivel. La invitación que nos hace Dios y que le hizo al pueblo de Israel a través del profeta Ageo de subir al monte implica sacrificio, implica que demos un pasito más, que hagamos un esfuerzo adicional a lo que ya estamos haciendo. Subir al monte implica que tengamos una determinación de despojarnos. Hermano, quiero contarle que subir al monte implica santificarnos para Dios. Y santificarnos es alejarnos de lo malo, de lo que a Dios no le agrada. Hay un animalito que se llama el armiño. Dígale a la persona que está a su lado: armiño. Es un animalito blanco, un blanco, lo más blanco que usted se pueda imaginar. Y su piel es apetecida para construir chaquetas y ropa de gran valor. Usted lo puede buscar en Google. Le da a Google y coloca armiño. Y el armiño es un animalito que es muy fácil de cazar, porque el cazador, a partir de analizar su comportamiento, entendió que tenía que lograr que saliera de su cueva, y que una vez saliera de su cueva, lo que tenía que hacer era aplicar suciedad sobre la entrada de la cueva, colocarle bastante barro, suciedad, y ya no tenía que hacer más nada sino esperar. Hacían que el armiño se dirigiera hacia la cueva, y cuando iba llegando justo a la cueva y veía que la puerta de su cueva estaba sucia, ¿saben qué hacía el armiño? Se quedaba quieto y prefería que lo mataran antes de ensuciarse con eso que el cazador le había colocado. Yo sé, mi hermano, que Dios le está hablando en esta mañana. Yo sé que usted está entendiendo lo que Dios le está queriendo decir en esta mañana. Yo sé que usted está entendiendo que Dios le está pidiendo que se aleje de lo que no le conviene, que prefiere inclusive tener una determinación de cambio profunda. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que todo aquel que cree en Dios, cree que Él existe, se guarde en santidad. Y la invitación de hoy es subir ¿a dónde? Al monte. Es necesario hacer un cambio en nuestra vida. Es necesario analizar, meditar bien sobre nuestros caminos, ¿cierto? Meditar sobre nuestros caminos. Y si vemos que hay cosas que nos apartan de Dios, pues quitémoslas. Dice la palabra que si tu brazo te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Córtelo. Y si su ojo le es ocasión de pecar, quíteselo. Pero mi hermano, esta palabra tiene una connotación espiritual. No sea que el próximo domingo lleguen sin brazos, sin ojos y la pastora me ponga en disciplina. Ojo con eso. Es algo espiritual. Si te es ocasión de caer, quítatelo. Sencillo. Mira, el único animal que se atreve a meterse con un águila cuando va sobre el vuelo es el cuervo. Ese dicho se lo saben todas las mamás. Cría cuervos
y te sacarán los ojos. Infalible, todas las mamás se lo saben. El cuervo es el único animal que se atreve a colocarse sobre un águila en pleno vuelo. Veo mucho Discovery Channel, así que ahí se nota. El águila va en pleno vuelo. Y cuando va en pleno vuelo, se coloca sobre ella el cuervo y empieza a picotearle sobre su cabeza. Y el águila, en medio del dolor, se incomoda. Pero ¿saben qué hace el águila? Busca volar más alto, y llega hasta un punto, a pesar del dolor, se eleva tan alto, que llega a una parte donde el cuervo ya no puede respirar, porque no hay oxígeno, y el cuervo se cae siempre muerto. Yo le quiero decir, mi hermano, que cuando usted tiene ataque del enemigo, personificados en su empresa, en su familia, en su barrio, y tiene ataques, lo que tiene que hacer usted es subir su nivel de oración, subir su nivel de búsqueda, y los ataques del enemigo se irán al suelo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice el Señor. La tercera instrucción, en el versículo 8. Quiero que vaya conmigo al versículo 8. Ya leímos subida al monte, y luego dice: traed madera. El Señor quiere que subamos al monte de Dios, pero que no bajemos con las manos vacías. Él quiere que vayamos al monte y vengamos como una evidencia de que estuvimos en el monte. ¿De qué le servía al pueblo ir al monte si bajaban sin madera? Dios les dijo: suban al monte, pero traigan madera. El pueblo no podía subir y bajar sin una evidencia de que habían estado en ese monte. Bueno, cuando venimos a la presencia de Dios, el mundo está esperando que hayan evidencias de que estuvimos en ese monte. No podemos seguir vidas iguales. El que hurtaba no hurte más, el que mentía no mienta más. Subir al monte implica bajar con una evidencia de que estuvimos en ese monte. Yo sé que Dios le está hablando, mi hermano. Subir al monte y traer madera. No baje del monte sin la madera, no se lo permita. Todos los que estamos acá, todos somos pecadores y estamos en luchas constantes. Pero Dios nos dice que subamos al monte y bajemos con la evidencia de que estuvimos con Él. ¿Cuál mejor evidencia? Que cuando subamos al monte de Dios, bajemos con la madera, bajemos con el fruto del Espíritu. Los que no tenemos mucha paciencia, que preferimos romper la bolsa antes de zafar el nudo, Dios nos dice: bajen paciencia. El que no soporta a su familiar y es peleón todo el día, cantaleta y cantaleta, baje el amor. Si usted todo el día vive así como una cara de pocos amigos, como si le hubieran echado limón al limón, baje gozo, ¿cierto? Pero tenemos que bajar con una evidencia de que estuvimos en el monte. Mi hermano, el mundo demanda evidencias. El mundo no quiere conformarse con que usted diga: soy cristiano. No, señor. El mundo quiere más. El mundo quiere una evidencia de que usted de verdad ha estado en el monte. El mundo quiere una evidencia de que hemos subido al monte a buscar la madera para edificar, para reedificar nuestro entorno, para afectar positivamente nuestro barrio. Mire qué bendición que al salir de la iglesia no he visto, no sé, habitantes de la calle por acá cerca, no he visto. Pero en Bogotá el frío es terrible, y cada vez que salía de la iglesia y veía a los indigentes en gran cantidad, yo decía: Señor, algo nos falta por hacer. Algo tenemos que hacer que no estamos haciendo. Porque no puede ser que donde esté la presencia de Dios, la palabra de Dios, no seamos capaces de impactar nuestro entorno. Nuestra familia tiene que cambiar, nuestro hogar tiene que cambiar. Porque si no estamos subiendo al monte
y estamos olvidando la madera. Mi hermano, y si se nos está olvidando la madera, somos seres humanos, lo podemos hacer, pero volvamos a subir al monte tantas veces sea necesario hasta que bajemos con las virtudes de Dios a nuestra vida, hasta que nos parezcamos más a Jesús y quede menos de nosotros, menos de nuestra imperfección, de todos esos errores que cometemos, se vayan desapareciendo y la gente empiece a ver a Cristo en nuestra vida. Que cuando usted hable, la gente no lo vea a usted. Mi hermano, apláudele a Cristo si le quiere aplaudir. Traed madera, tomar acción, ser intencionales, hacer que las cosas ocurran. Bajamos la madera, que es la provisión para construir. Mi hermano, y eso cuesta. Le toca venir a discipularse, le toca decirle a la pastora: pastora, yo quiero servir en lo que sea. Si me toca barrer, es un honor. Si me toca organizar sillas, es un honor. Usted me viera, yo parecía un niño chiquito cuando la pastora me dio el primer privilegio, que fue servir con mi hermanita que está allá, mire, ella que está allá, mi hermana Marinés, que está sonriendo. El primer día que me colocaron un privilegio en el grupo de leer una palabra de ofrenda, yo saltaba de alegría. Y yo llamé a todo el mundo: me toca dar la palabra en el grupo. Y a partir de ese momento Dios comenzó a hacer cosas grandes en mi vida. Porque quizás yo estaba como este pueblo de Israel, enfriado, aletardado, pero la palabra de Dios y el colocarme a disposición de Dios hizo que Dios volviera a avivar un fuego en mi vida, un fuego en mi vida, y que las cosas empezaran a cambiar. Dios dice en el versículo 8, dice: reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Ha dicho quién? El Señor. En Arabia Saudita también padecen problemas de agua, y cuando hay escasez de agua, ellos se sientan todo el día a esperar que llueva, y nada que llueve. No, mi hermano, en Arabia Saudita, cuando hay escasez de agua y ya no hay ni una gota de agua, ellos llenan aviones, avionetas con sal, y los hacen volar por encima de las nubes, y luego vierten toda esa sal sobre las nubes, y eso ocasiona que llueva. Tenemos que ser intencionales. No nos quedemos esperando que el Señor llegue hasta nuestro puesto y nos diga: mi hermano, sirva. No, seamos intencionales y hagamos que las cosas ocurran. Pastora, yo quiero servir en la iglesia. El 2025 no va a ser un año como todos los que he vivido. Yo quiero hacer algo. Póngame a hacer algo. Yo barro, yo saludo, yo hago el tinto, yo hago lo que me toque hacer. Pero este año quiero que sea distinto, porque yo quiero servirle al Señor. Apláudale fuerte al Señor. Ya vamos a terminar y quiero que vaya al versículo 1. Quiero que me ayude a sacar unas cuentas, los matemáticos. En el año segundo del rey Darío, en el mes que, en el primer día del mes, ¿cierto? ¿Qué mes era? El mes. ¿Y qué día era? El primer día del mes. Ahora vamos al versículo 15 del mismo capítulo. Dice la palabra del Señor: en el día 24. ¿De qué mes? Del mismo mes, del mes sexto. Dice: en el segundo año del rey Darío. Mi hermano, una obra que había estado parada, quieta, durante 17 años, bastó que viniera la palabra de Dios. ¿Cuántos días hay? Día 1 y día 24. ¿Cuántos días son? 23, ¿cierto? 23 días bastaron cuando llegó la palabra del Señor y la palabra fue atendida. Mi hermano, cuando usted le presta atención a la palabra de Dios, la escucha, la atesora, la guarda en su corazón, es inevitable que ella produzca cambios. Ella va a producir cambios. Mi hermano, puede que personas lleven 40 años en el evangelio, pero si no han escuchado la voz de Dios, van a seguir sentados. Pero cuando la voz de Dios llega a la vida de una persona que está enfriada espiritualmente, ella tiene que producir revolución, tiene que producir incomodidad,
tiene que producir inquietud y tiene que producir el aceleramiento del cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Cuando la voz de Dios llega a su vida, mi hermano, acelera lo que Dios tiene para usted. En el plano que sea, en lo material, físico, espiritual, familiar, tiene que acelerarlo. Cuando la palabra de Dios llega y es atendida, produce cambio.